Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón fue rodada por Pedro Almodóvar entre 1979 y 1980. Y es la historia de tres chicas, nada del montón, por cierto, que se cruzan en un Madrid que ya olía a movida. Y el cortometraje La Oficina, rodado en 1999 en Estados Unidos por Elías León, es una radiografía llena de humor y de acidez sobre los usos y costumbres de una gran empresa. Este es el programa doble de hoy, un programa muy especial, y os presento a los protagonistas de la noche. Pedro Almodóvar, buenas noches. ¿Qué tal, Cayetana? Carmen Maura, buenas noches. Hola, buenas noches. Os decía que es un programa especial porque ahora que se cumplen 20 años del nacimiento, del rodaje, del estreno de Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón, nosotros hemos elegido esta película precisamente como la primera de nuestra serie de clásicos modernos y hemos invitado a su director y a su protagonista que nos acompañen hoy en el plató de versión española en lo que es un reencuentro que agradecemos muy sinceramente. Muchas gracias a los dos. Vamos a tener en el coloquio mucho tiempo de hablar de la época de Pepi, pero así a bote pronto, ¿qué es lo primero que se os viene a la cabeza de la película? A mí de momento me viene a la cabeza que la hice trabajando en la Telefónica. O sea, yo todavía estaba y no había salido de la Telefónica. Y bueno, por todos los avatares que fueron múltiples por las características de la producción, pues yo a veces pedía excedencias de una semana, o rodábamos durante el fin de semana, o durante 3 meses que pedí también para el verano. Y esa doble vida, porque mi vida siempre ha sido paradójica. No más que doble, ha sido paradójica, y en esa paradoja me he movido toda la vida, y con lo cual entiendo siempre muy bien todas las paradojas. No me extraño nunca de ellas. Entonces, era divertido ver que los compañeros de la Telefónica me trataban como loco, porque yo escribía de pronto letras pues como la que dice ella al principio y tal, muy descaradas, y se las leía, yo se las leía para probar, porque fíjate que el público más, quiero decir, el público, no, como quiero decir, más básico, que eran los que me acompañaban en un almacén local, en la Telefónica, y ellos se tronchaban de risa, pero era como, mira, este loco, qué cosas escribe y tal, y un día de pronto le dije, se estrena en el Peñalver, y me habían visto ya en televisión en San Sebastián, y les impresionó mucho porque vieron que era de verdad que yo estaba haciendo una película, cosa que nadie se creía y casi ni nosotros mismos. Yo mi recuerdo es que era como una cosa que había que hacer todo el rato, o sea, como duró tanto, era siempre teatro y Pepi, café teatro y Pepi, tal cortometraje y Pepi, o sea, era como un añadido de la vida. En tu vida durante año y medio. Y luego que aprendí cantidad, o sea, aprendí cantidad lo que es el cine. O sea, aprendí a perder el respeto al récord, a perder miedos, a que ponerse delante de una cámara era divertido. Aprendí muchísimo. Y luego cuando ya hicimos películas con medios, pues era todo como súper fácil, que había de todo y tal. Lo recuerdo como una época muy, muy divertida y muy intensa. Y sobre todo eso, tal cosa y Pepi, o sea que era una cosa que había que hacer todo el rato. Tú habías hecho, Pedro, un montón de cortometrajes en Super 8, algo en 16, sí. Bueno, Pepi está hecha en 16, hinchada 35, sí. ¿No? E incluso habías trabajado juntos ya en un largo de Folle, Metí, en el 78. Me dio un papelito, cuando nos conocimos, que era en me dio un papelito, una colaboración. La verdad es que la única, es que fíjate, Carmen lleva siendo estrella hace mucho tiempo. En esa época todos debutábamos con esa película, o casi todos, bueno, Félix tampoco debutaba, pero ya en el 77... habíamos hecho, ella era la protagonista de Las manos sucias de Sartre, donde yo tenía un pequeño papel que me ponía totalmente en ridículo como actor, pero ahí ya congeniamos pero ella era la gran dama y yo el que empezaba, Sí, pero era el más divertido de la compañía. Yo lo recuerdo que me animó muchísimo aquella estancia en el Teatro Eslava. Es que estuvimos en el Teatro Eslava y también en Bellas Artes. De todas maneras, tú ya, pues eso, habías hecho Tigres de papel. Sí. Es que ya estabas situada, casada, madre de familia, creo ya. O sea, quiero decir que estabas en un punto de vida muy distinto al que Pedro te proponía. Sí, lo que pasa es que me traía a un mundo distinto que me divertía muchísimo. Y además con el que metías, ¿eras consciente de lo que significaba? No, yo me lo pasaba Pepi, genial y le encontraba muy normal y le encontraba muy divertido y muy listo. Entonces... No, y la gente moderna, quiero decir que Carmen, que es verdad que pasó por moderna un montón de años y ella no era moderna, ni lo pretendía y lo decía todo el tiempo. Oye, de verdad que yo no soy la musa de la movida. Eso es precioso. No, ella, tú sabes, yo te digo a ti siempre con toda razón que no soy la musa de la movida, de verdad que yo no. Es que yo no era moderna. Que era Alaska. Pero lo que ocurre es que los modernos pues, tienen sentido común como todo el mundo
y como de todas las clases y de todos los tipos. Entonces, la más moderna en ese momento de España y del rodaje era Alaska, pero Alaska es un cielo de chica. Entonces, con Alaska se entendía divinamente. Era una chica súper bien educada, súper mona, súper inteligente, con las ideas muy claras, porque tenía 15 años y sabía perfectamente lo que quería y lo ha conseguido, exactamente lo que ella quería. Nos entendíamos genial y fíjate que éramos... Y encima, bueno, yo era mayor que todos, o sea, yo era de otra generación. Tú eres la primera que conoció el proyecto, porque creo que al principio era una fotonovela. ¿Sin Carmen se hubiera hecho Pepe y Lucibón? Pues no sé qué hubiera ocurrido, porque yo realmente la fotonovela me la encargaron, porque ella había hecho otra, como semiporno, que se llamaba Toda Tuya. Hacía unas cosas bastante guarras. Eran muy cerdas, sí. Era el punk, era el momento del punk. Y entonces yo sí que quería ir siempre al día. Entonces ya en este momento el punk ya se había instalado bien en España. Y los del Vibra me dijeron, oye, pero es una cosa muy sucia, ¿eh? O sea, como que es muy divertido que alguien te pida algo como, o sea, pero verdaderamente, o sea, guarrindón. Y yo digo, bueno, voy a poner que sea muy guarra. Y ya por eso empieza tan guarra desde el principio, después es menos. Porque era una imposición de estilo. Con lo del conejo en salsa. Con el conejo en la salsa. Que te costó un huevo. A mí cuando me lo dio a leer, me acuerdo que me divirtió mucho, porque me divertía mucho, pero lo encontré y yo le dije que sí, esto no le parecía un poco demasiado guarro. Pero enseguida él me además, decía... para empezar. Si yo además recuerdo que enseguida me decía, ¿te parece? No, pues no. Y entonces, como me hacía gracia, pues ya me acababa acostumbrando, pero yo la primera vez que leí lo encontré una ordinariedad, pero claro, me hacía mucha gracia a la vez. Y luego como él decía, pues no, pues entonces... Pues nada, al final te convenció. No, y entonces yo tenía ya hecho el story para hacerlo en fotonovela y le conté la historia en general a ella en el camerino de Las Manos Sucias, y a Carmen le divirtió muchísimo. Dijo, qué pena, deberías hacerlo en película. Y digo, bueno, pues lo hacemos en Super 8. Pero de pronto llegó Félix Rotà y te dijo, Pedro, tienes que ya dar el salto a otro formato. Y digo, no, yo doy el salto, ¿desde dónde? ¿Cómo? Claro, ¿con qué dinero? Y entonces él dijo, con esa desfachatez que tenía Félix y con esa capacidad de mover cosas que parecían imposibles, Carmen y yo te la producimos. Y digo, ¿y cómo? Pues pidiéndole dinero a la gente. Pero de poquitos a poquitos, claro, no íbamos pidiendo un montón. No, pedían como 15.000 pesetas. Y hubo mucha gente que dio 15.000 pesetas. Bueno, mucha gente que confió, porque claro, en 15.000 no, es que tenía, entonces realmente tenía su Carmen y Félix fueron los pilares de la producción. En un momento en el que en el cine español convivían la españolada, el destape y el cine político de autor, una película como Pepe y Lucibón y otras chicas del montón era pues lo nunca visto. Ni distribuidores, ni exhibidores, ni público estaban preparados para ver una película que parecía llegar de otro planeta, pero eso sí, todo el que vio la película recordó para siempre el nombre de su director, Pedro Almodóvar. La modernidad donde yo la veo en esta película es en el planteamiento de los personajes y sobre todo en los diálogos. Quiero que Lucy me la chupe. ¡Vamos! Come antes de que se te enfríe. Vi el material con Pedro y me alucinó. Una película que reflejaba muy bien lo que pasaba en la calle, en cierto grupo de gente que eran como bastante frívolos y bastante alegres. No sé ni cuándo, ni por qué, ni lo que es la movida. Yo hacía mi vida, hacía lo que me daba la gana y la gente puso cierto nombre a eso. Es verdad que así éramos nosotros y así era nuestro grupo de amigos, y es verdad que quedábamos todas las tardes en casa de Costus a merendar y ellos a pintar y a reírnos y ensayábamos en ese local de ensayo. Pero fuera de este grupo de amigos del que yo hablo, esto no existía. O sea, Madrid era otra cosa, muy distinta, donde, no sé, por decirlo de alguna forma, todo seguía siendo en blanco y negro. Sigue siendo tan bestia y tan osada y tan divertida como lo fue entonces, ¿no? ¿Cómo disfrutas? A mí lo que me hace gracia de esta película es que escandalizó mucho en la época. Yo creo que es una película como las demás, que ha venido con el título un poco del escandalete, pero vamos, no pasa nada. Felicito a Pepi, a Lucy, a Bon. Felicitar a Pedro,
felicitar a Carmen y felicitarme a mí misma y a todos los que hicimos esa película. Que disfrutéis con la Pepi, Luz y Bonnie, y todas nosotras las del montón. Con muchísimo cariño. Acabamos de ver a vuestra gente felicitando el 20 cumpleaños de Pepi. Y empiezo por ti, Carmen. Si a Pedro se le reconocen talentos, desde luego uno de ellos es el saber crear personajes femeninos y el saber dirigir actrices. Y yo te quiero preguntar por esos 3 personajes que vamos a ver ahora. ¿Qué tipo de mujeres eran Pepi, Lucy y Bon? Yo no sé, se ve en la película, desde luego no eran del montón. A mí me hacían mucha gracia y a mí me chiflaba mi personaje, porque era una echada para adelante, que a todo le encontraba solución, que decía todo lo que pensaba. Me divertía muchísimo cómo iba vestida, salvo cuando me pusieron cuando tenía que ir imitando a... que le intenté convencer de que no, pero me dijo que era fundamental en la historia. A mí me encantó mi personaje, me parecía un personaje divino y yo creo que por eso aguanté contenta tanto tiempo. Era un personaje genial. No, y después también lo que ocurría cada día durante el rodaje era muy estimulante también, era muy gracioso. Yo creo que no era como un rodaje para nadie. Es que yo no tengo, fíjate, es la única película que no tengo recuerdo como si fuera rodaje. Es la única película que yo pongo en casa amigos, por ejemplo, que no soy nada de ver mis películas otra vez. Esa para mí es como si fuera casi un vídeo familiar, como si fuera una cosa de la historia de uno, ¿no? Y además me acuerdo de todos los días, de cada cosa que pasaba, de las risas, de las angustias, porque hubo días que en realidad había muy poca gente que se lo tomaba en serio, de verdad. Había 3 o 4. Y los incondicionales erais muy pocos, ¿no? No, y en general se montaba como una fiesta. Cuando había mucha gente, era una fiesta que se iba, y yo de pronto además en la fiesta rodaba. Pero no quería tampoco interrumpir a lo de la fiesta para no molestarme. Pero a veces había que molestarle para decirte, oye, quédate de aquí porque es que no... Y ellos no entendían tampoco. ¿Y qué dirías a esa nueva generación que conoce tu cine, sobre todo de Tacones, de La flor de mi secreto, de Todo sobre mi madre, un cine sofisticado con muchísimos medios y que se encuentran en Pepi, pues un cine mucho más cutre? Sí, claro. Pues a esa gente lo que les digo es que yo, a pesar mío, porque odio convertirme en ejemplo moral, no me gusta en absoluto, que el modo en que empecé es el modo en que hay que empezar. Yo después he hecho 13 películas y no encuentro mejor modo de presentarme en el mundo del cine que con Pepi Lucibón, con todos sus defectos y todo lo demás. Mis condiciones eran, y yo creo que son las condiciones además que tienen todos los directores, una enorme vocación por hacer una película. Yo creo que los actores, o sea, vosotras eso lo sabéis muy bien por vosotras mismas, y los directores necesitamos, previamente a la capacidad que uno tenga y a la suerte que uno tenga, una vocación férrea, porque si no, no te dedicas a esto. Una vocación que va más allá de lo racional. Más allá. Es una profesión además que necesita de eso, y eso lo tienes o no lo tienes, que es más allá del talento, porque si no, no lo haces. Entonces, hay mucha gente que siente ese gusanillo, o vamos a ver, ese gusanazo, pero que esperan mucho a tener mucho dinero para hacer una película. No hay que esperar, sobre todo ahora además que hay vídeos y de todo, que no hay que esperar, hay que tener una historia, y además que sea la historia que a ti te guste. Y que no te importe que esta historia a lo mejor le suene a chinos a todo el mundo que te rodea. Si a ti te gusta y es la historia que quieres contar, tienes que contarla. Sí, señor. Pero sin pensar que esta, como la de Fresnadillo, vaya a Hollywood. Hollywood no existe en la primera película. No existe el mercado, no existe ella no te va a traer aquí a hacerte una entrevista. No existe nada excepto que tú quieres contar una historia y con los medios que tengas lo haces. Porque ahora mismo, que eso no existía en nuestras mentes, ¿tú pensabas alguna vez que Pepi iba a ser una película que se estrenara siquiera? Yo creo que éramos serios. Nos sorprendimos mucho, sí. Claro. Pero por el amor de hacerla y por la vocación de hacerla. Es que no pensábamos ni en premios, ni se pensaba en nada de eso, que yo creo que hay que seguir sin pensar, pero vamos. Hay que seguir sin pensar. Pero es verdad que hay que tener una gana enorme para hacerlo, porque si no, no... Hay que tener una gana como enfermiza de hacer cine. Sí, como física. Para llegar más allá, como dices tú. Espero que la actitud de los que empezábamos a hacer cine y de los que empezaban en ese momento, hablamos del 80 o el 79, de la gran explosión de Madrid y de toda España, pero sobre todo Madrid, era que nos divertían mucho hacer las cosas que hacíamos, y las hacíamos, ese era el principio y el fin. Hacer una película, hacer 3 modelos, hacer unas cuantas canciones y exponerlas inmediatamente. Y lo del stand del mercado donde uno estaba a un lado y otro a otro vendiendo y comprando, ni existía ni sabíamos que existía.
Y eso es esencial también, porque es el único momento, yo creo que es el único... Yo afortunadamente he seguido haciendo las películas que he querido hacer, pero para muchos va a ser el único momento donde van a hacer la película que quieren hacer, porque después pasan muchas cosas en las carreras de los directores. Entonces en ese momento que se lancen de cabeza y sin pensar, primeramente, si saben hacerla, probablemente no saben hacerla, pero van a aprenderlo. Si aquello va a gustar o no va a gustar, pues ya siempre encontrarás algún cómplice, y etcétera, y que no piensen en que tienen que competir ni ganar ningún Goya. No deben ganar ningún Goya, sí, además, señor, con su primera película. Tienes toda más, la razón. ¿Entendéis no ahora está por qué bien decía ganar que no se te ningún vuelve a Goya. olvidar el nombre de su director, Pedro Almodóvar? Pedro, buenas noches otra vez. Buenas noches otra vez. ¿Por qué nos preguntas tantas veces buenas noches? No, pues por si alguien se reengancha ahora, pues ya entiendes, porque como nadie te conoce, pues ya para que sepan que... Bueno, Carmen, Cayetana, buenas noches otra vez. Cayetana, buenas noches. Hola. ¿Sabes por qué es? Para que te pinche la realizadora. Son órdenes de arriba. Yo te digo, tal, entonces el plano va y cae sobre tu cara. Un programa diciendo buenas noches. Todo el rato. 5 minutos. Lo decimos cada 5 minutos, pues si se van reenganchando. Sí. Bueno, vamos a la película. Pepi se convierte en una ejecutiva agresiva. Bond dice que el pop ha muerto y Pepi le sugiere que se dedique a cantar boleros. Lucy está cansada de la vida loca y bohemia y prefiere volver al confort de la paliza en casa. En casa, tranquila. Claro, tranquilamente. Con un hombre que le va a dar 2 bofetones. Claro, que la va a matar. Sí. Vamos. ¿No es un final más conservador de lo que los personajes se merecen? Pues no, porque cada una va, quiero decir, hay que tirar para adelante. Y están en pleno, cambio. Para Bomb, que es una cantante punk, ponerse a hacer boleros en aquel momento, en el 80, tú le dices a alguien que se ponga a hacer boleros, lo que pasa es que después se pusieron de moda, casi diría que después los puse de moda. Los pusiste tú de moda, porque claro. Puse un montón de bolerazos en Entre Tinieblas y los panchos, no sabes qué cartas tengo de los panchos, de agradecimiento. Porque los recuperaste directamente. Y pues era una locura, quiero decir, era una vida llena de aventuras para ellas también, no una vida más segura, sino el final de una etapa y el inicio de una nueva llena de novedades. Me acuerdo de cuando vi la película por primera vez con música, me encantó porque a mí me gusta muchísimo cuando de repente ya ves la película con música y le digo a este, ¡uy, qué música tan bonita has puesto! Y me dice, es mía, de los discos de mi casa. Sí, me acuerdo. Y luego ¿sí? Ya llegué a aprender que la música hay que buscarla y tal. Hay música de todos los sitios y hay muchísima música que, bueno, espero que nadie nos esté viendo de Inglaterra, de los que no hemos pagado los derechos. Entonces, como es una película tan furtiva y como también lleva 20 años y nadie nos ha dicho, oye, que es que... Claro, pues ya. Música mía. No, pues ya nos lo van a decir. Y había muchas canciones y tal, pues no. Tú escribes siempre biografías de tus personajes y han caído en nuestras manos biografías de tus 3 chicas de esta película. Haces estudios profundísimos que el público no conoce, que no llegamos a conocer, que te sirven a ti para dirigir a los actores, ¿no? Y desde luego las 3 han tenido pasados duros, vidas duras. Pepi es una rica heredera que su padre la mantiene y tal, pero las otras 2 vienen de una España rural y humilde. ¿Vosotros creéis que la movida quizá se organizó y la provocó justamente esa gente que venía de zonas rurales, de zonas humildes y que estalló su libertad y sus ganas de hacer cosas en una tierra de nadie como era Madrid? Hombre, pues intervino mucho, porque Madrid sobre todo es en efecto, no tiene lo de Barcelona, quiero decir, ese amor a las raíces, esa cosa de esta en mi calle, esta en mi ciudad, no. Esta es en una ciudad, lo que pasa es que puedo irme de aquí dentro de 2 minutos y si viene alguien, Madrid es una ciudad muy acogedora, no hay el sentido localista que hay en otros puntos de España. Entonces, realmente Madrid está formada por todos los que hemos emigrado a Madrid. Pero te diría sobre todo que la cosa moderna, donde se sigue de verdad, es en los pueblos. Donde encuentras los más modernos. Después ya de la movida y de todo eso, donde hubo verdaderamente fidelidad a todo lo moderno, al look moderno, a todo eso, era donde se mantenía el espíritu, es en los pueblos. Tú vas a un pueblecito y ahí veías las discotecas las más modernas, con más artilugios que ningunas, etc. Y después también el que viene de fuera tiene la ventaja, por ejemplo en mi caso, que no tienes la familia encima. Y entonces, que te quieres poner un plataformón, te lo pones, sales tú a cabo de tu casa y no te va a ver nadie nada más que la vecina. Y que te quieres teñir el pelo y ponértelo para de punta, pues si tu familia está en Bilbao. Y entonces, a no ser que te cojan en una cosa de televisión como moderno, como de la movida, no. Entonces también gozas más libertad porque estás en Madrid para hacer tu vida. Claro.
y los de fuera yo creo que somos esenciales. Pero en cualquier caso, en la movida era un melting pot, como dicen, todo mezclado, y todas las generaciones mezcladas, porque no es una cuestión generacional, tampoco es un grupo, no era como los surrealistas o los dadaístas, no, era un montón de gente que vivió de un modo muy especial y muy bueno para nosotros, un momento único en la historia de España. Y que ese momento lo vivimos igual. Entonces, claro, nos juntábamos y coincidíamos en los mismos sitios. Claro, yo como era de Madrid lo tenía más crudo, porque en mi familia, por ejemplo... La plataforma para nada, claro. El trabajar con Pedro para mucha gente era un tema... Yo me acordé que tú me dijiste que tu madre te lo vio fatal. Que ni me lo tocaban, vamos, o sea, era un tema tabú. Y muchísima gente del trabajo, del María Guerrero y de todo tal... Me decían, pero bueno, tú estás loca y no sé qué, no sé cuánto. Te dirían, ¿qué necesidad tienes? Ya, pero Imagínate. Yo lo único que decía es que me lo pasaba divertidísimo y realmente era donde mejor me lo pasaba. Y luego además me empezó a chiflar el cine. ¿Y cómo recuerdas la incorporación al proyecto de las otras dos protagonistas, de Eva Siva y de Alaska? Y el rodaje con ellas. Lo recuerdo genial. Con Eva Siva había el problema que nunca sabías lo que iba a decir. Entonces eso me hizo espabilar, o sea, fueron como cursillos de todo, ¿no? Y con Mercedes era el problema que no sabías lo que iba a decir y además como que decía las cosas con mucho aplomo y luego te parabas a reflexionar y a lo mejor no había dicho nada, ¿te acuerdas, no? Pero le quedaba muy bien. Ese era el problema con Eva. De todas maneras ella era súper simpática y súper bien, no se lo tomaba demasiado como si estuviéramos haciendo una cosa importante y Alaska era maravillosa porque era súper seria, súper profesional. Y luego, el otro día la estuve viendo, porque yo me impresionó mucho que el primer día que ella rodó la escena de la meada, que para una actriz era un corte Golden Shower, incluso de la ducha dorada. De la ducha dorada, perdón, de la ducha dorada, que a mí me daba un corte horrible y ella como nada, ¿no? Y luego me reconoció el otro día que estaba súper nerviosa y que le daba mucho apuro. Y lo disimuló fenomenal. Pero que lo disimuló, yo también cuando lo dijo el otro día me quedé... Oye, volviendo a lo del tema de la movida, realmente esta película queda como una especie de documento, que supongo que no erais conscientes ninguno de eso, porque, bueno, pues era vuestra gente simplemente que trabajaba allí. Pero es que claro, ver a Cesepe, a las Costus, a los Pegamoides, a Fabio, a Ricardo Franco, está todo el mundo en esa película, es como una especie de documento. No, y a los Radio Futura, y a los ejecutivos agresivos. Había, bueno, mechinas, había todo lo que era el pop, que se iniciaba en ese momento. Lo curioso es que, por ejemplo, Alaska, que ya era una reina sin disco, porque no había grabado todavía nada más que maquetas, en el largo proceso del rodaje de la película, cuando terminamos la película, que esta se la decía cántamela Alaska, ya era reina del pop con Terror en el hipermercado, porque salió justo en diciembre del 80. Y cuando Rica me la cantaba a mí en las promociones. Se la cantaba. Y ayer me reconoció el otro día que no le gustaba nada cantar sin música. Ahí está, que es muy buena chica. Porque a mí me encantaba que me la cantara así como en directo. Tuviste una cosa como premonitoria con eso, ¿no? Pues sí, porque Alaska no era cantante del grupo. Ella tocaba la guitarra, o estaba aprendiendo a ello. Y entonces yo le dije, no, pero como es cantante, sobre todo es cantante. Y dice, pero yo no he cantado nunca. ¿Y? ¿Qué falta te hace? Para esto sí es más bien berrear. Pero, bueno, entonces ensayamos la canción, pero cantándola a ella. La canción que es genial. Y ella parecía también que no le daba ningún corte, ni cantar esa letra tan cerda. Lo que pasa se puso a cantar con un montón de público y todo ese día. Es que después de eso, los Pegamoides le dijeron, pues chica. Pues canta. Pues canta. Y fíjate lo que ha sido Alaska. ¿A ti te gusta? Y pues yo creo que sí. Dijo la otra. Vamos. Con toda naturalidad que es. Y entonces ya pues quedaron, pues Carlos, pues mira, yo canto algunas, las que a mí me gusten, que son para mi voz, Carlos Berlanga, y las otras las que pues las cantas tú. Y así hicieron. Y empezó a cantar ella ya en Terror en el supermercado. Es impagable la anécdota que cuenta Paz Sufrategui, la jefa de prensa del Deseo, sobre unos periodistas japoneses que, interesados en el cine de Pedro, pues le preguntaron sobre el teléfono de la movida para poder hacerle una entrevista. Y es que la movida fue algo que sucedió en España tan único, cuyos ecos llegaron hasta Japón. Habían oído hablar de mayo del 68, pero no lo habían olido. Habían oído hablar del underground londinense, aunque tampoco lo vivieron. Pero en 1975 murió Franco. Y no solo no resucitó al tercer día, ni tampoco al tercer año, sino que después llegaría el fin de la censura. Por supuesto tengo alguna predilección política, ¿no? Pero
no pertenezco a ningún partido político. La legalización del Partido Comunista. El Partido Comunista será reconocido y legalizado en nuestro país. En fin, una borrachera de libertad que culminó con ese alarde de contracultura cañí que fue la movida. No hacía falta tener algo que contar, firmar manifiestos ni pertenecer a movimiento alguno. No hacía falta querer cambiar el mundo, solo estar al día, o mejor dicho, a la noche. Disfrutar, frivolizar. Yo tengo desde casa, con un moco. Unos llegaban a la capital desde provincias dispuestos a encontrar su sitio. Otros ya estaban en Madrid viviendo el momento. Todos tenían inquietudes y entre todos renovaron por completo la cultura popular española. Nuevas revistas y fanzines, radios piratas, programas realmente alternativos de televisión, salas legendarias donde actuaba el sinfín de grupos pop que pusieron sin complejos y con descaro la banda sonora a la movida. Tanta energía revolucionó también las más diversas manifestaciones artísticas. Fotógrafos, pintores, cineastas y un alcalde carismático. La movida no puede ser simplemente movida en cuanto a movimiento, tiene que ser movida en cuanto a creación. Pero Tierno Galván murió. El entusiasmo se fue debilitando. Quizá porque la movida se convirtió en fenómeno subvencionado por unos políticos que quisieron capitalizarla. Quizá por la inexistencia de una industria cultural alternativa suficientemente sólida para dar continuidad a sus artistas. Quizá porque la droga y el SIDA se llevaron por delante a muchos de sus mejores talentos. Los que sobrevivieron dicen que la movida nunca existió, pero para entonces la movida ya era una leyenda imparable fuera de nuestras fronteras, con portada en Rolling Stone y anécdotas orientales incluidas. Sí, pero fíjate de qué modo lo asimilaron los japoneses. Como decirle a Dolores. Los japoneses sí. Creían que la movida era una persona o una asociación o un grupo muy establecido. Y entonces me lo preguntaron a mí. Oye, ¿y cuándo podríamos hablar? ¿Tú tienes el teléfono de la movida para que podamos hablar con para hacer una ellos? entrevista. Genial, ¿eh? Es genial, genial. Te lo preguntaron a ti. A mí me preguntaron exactamente en el 92 que fui a Japón y no di crédito de lo que vi. Sí. Y supongo que, bueno, hay una cosa fundamental en los personajes de esta película, que es esa amoralidad maravillosa y esa alegría, pues llamarlo de una manera, alegría de pecar, que daba exactamente igual porque no estaba el fantasma del SIDA entonces ni nada que se le pareciera. Y entonces yo creo que fue una de las cosas maravillosas de la película y de la época, supongo, ¿no? Esa alegría la tiene la película en todo momento y, bueno, Carmen colaboró, como todos colaboraron, y ahora te dirá ella su versión. Buenas noches, Gaetana. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, Carmen. Porque, sobre todo, en ese momento yo ya era lo suficientemente mayor como para tener un pasado franquista, aunque no estuve en la cárcel nunca, ni en... Vamos, llegué a ir a el recital mítico de Raimon en la universidad que acababa de llegar del pueblo, y en ese día sí corrí delante de los guardias, pero nunca más. Pero sí que Pepi nace desde la conciencia, además, de que Franco no existe. Y además yo, como mi venganza particular, de que Franco no solo no existe, sino de que no había existido nunca. Entonces, nosotros que éramos jóvenes, vivíamos dentro de una alegría y una frivolidad que eran tales, pero a la vez eran un arma como... quiero decir, era politicismo que hay en Pepi y que hay en todos los personajes que vivíamos en ese momento. No era ser apolítico, sino el darle ya la espalda a esa gente tan pesada, con barbas, a los progres, que era tan pesada y vestía tan mal. Y entonces y era muy aburrido. Era un rechazo visceral hacia eso. Que después con el tiempo pues todo se recupera, quiero decir, después nos hemos hecho amigos de los que podían estar cantando Canción Protesta en el 76, pero en ese momento era viva la superficialidad y viva la banalidad, pero como idea casi política. Sí. Y la noche es nuestro lugar de encuentro, y etcétera, etcétera. Qué envidia me da, sinceramente me da mucha envidia. Yo venía ¿No habías nacido tú? Hijo, sí, era muy chiquitina. Era muy chiquitita, pero me da mucha envidia. Yo siempre que os oigo hablar de esta época me muero de envidia. Yo creo que a mi generación le pasa, vamos, a mí me gustaría irme a un pueblo ahora mismo y venir a Madrid, comprende, ser de pueblo y venir a Madrid a explotar mi libertad. Ella hace tiempo que trata de decir una palabra buenas noches. No, que yo venía de una educación también muy del sentimiento de culpa, de esto se puede hacer, esto no se puede hacer, bastante despistada.
Y me encantaba de él que como que no había que sentirse culpable por nada, que eras guapa como eras, cosas así, que me daban muchísima paz, que reírse era cojonudo, que no había que estar pensando en futuros. O sea, que es una de las grandes cosas que has aprendido de Pedro. No, más que nada es que, quiero decir, ella, como ha explicado muy bien, venía de otra educación en la que realmente se respetaban mucho más los aspectos y todo eso. Entonces, cuando vio que allí realmente una que fuera despeinada daba igual y que las caras eran interesantes por sí mismas, hubo muchos complejos de los que se desprendió, porque había un modelo allí para quitarte todo tipo de complejos. Y aprendí una cosa fantástica que me ha servido siempre mucho como actriz y que se lo recomiendo a todas las actrices, es aceptarte tú lo que tienes, con tus cosas, o sea, con tus defectos. Explotarlo y sobre todo esto es lo que hay y punto. Sí, lo que pasa es que yo creo que ya vosotras, ya que sois veteranas, ya os habréis dado cuenta, las actrices estáis muy guapas cuando actuáis bien. Y es que de eso depende. Es increíble cómo la cámara lo detecta eso. Porque a mí, por ejemplo, en ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Me llamaron Sexy Housewife. Qué bonito eso que has dicho. Sexy Housewife. Nunca me olvidaré. Sexy Housewife. Sí, en Estados Unidos. ¿En qué he hecho yo para merecer esto? Sexy Housewife. Es que no una se me sexy ama de olvida casa. nunca. Iba con canas que no tenía, iba la pobre. Iba con raíz, con los ejecutivos, con unos abrigos horrorosos. Pero daban morbo. Y daban morbo. Porque estabas maravillosa. Entonces, es eso lo que dice él, que cuando estás creíble te encuentran guapa. Oye, tú cuando ahora en una retrospectiva sobre tu obra después del Oscar ponen la secuencia de las elecciones generales, ¿qué te pasa por el cuerpo? En los festivales, en las cosas, ¿comprendes? Porque además es una secuencia en la que está casi todo el rato tu cabeza cortada. Sí, es que sí, porque es que no pudimos repetirla y además era muy difícil repetirla. Parece voluntario todavía. No, fue una decisión probablemente espontánea e inconsciente de Paco Femenía, que en ese momento debutaba y que ahora es un gran director de fotografía. Como muchos del equipo, como mucha gente del equipo. Paco en concreto, pues ha hecho un gran director de fotografía. Y no creo que lo hiciera a propósito, como cortarle la cabeza al director, cosa que a mí tampoco me importó en absoluto, debo decir. Porque lo que sí era como, yo venía del underground, quiero decir, del underground más underground que era el Super 8. Entonces, en eso cabe toda la realidad, quiero decir, toda la realidad, la que provoca el propio rodaje, se añade de modo natural. Porque tú ya la añades de principio. Y entonces la gente la acepta. Yo creo que esta película tiene pues un tufo underground indiscutible, absoluto. Aparte de tu propio underground del Super 8, yo creo que acabas de venir de presentar precisamente una película de John Waters en el Festival de San Sebastián, Cecil B. Demented. Y yo creo que John Waters estaba muy presente en tu vida. Ahora sabemos que eres un absoluto cinéfilo, pero entonces... Pues yo fíjate lo que me ocurrió. No había visto a John Waters y ya tenía la influencia de John Waters en ese momento. No lo digo en... Es como esa canción de Chabela que dice, antes de conocerte te adiviné. Qué bonito, por favor. Yo hice Pepi y la hice como la hice, porque, y bueno, más pensando en Warhol, que era el cineasta que conocía en aquel momento. Pero John Waters había hecho no sé si en el 72 o en el 76, Pink Flamingo, que tiene muchísimo que ver con Pepi. O al contrario, Pepi tiene mucho que ver. Y yo no vi Pink Flamingo hasta el 83 o algo así. Fíjate, olvido y ya la había visto. ¿Sí? No, con 15 años, a mí me parece impresionante. Ella ya iba a Londres y se compraba modelos en Londres porque claro, aquí no encontraba. Y se compraban los tintes Alperón en Londres. Increíble. Y ya la había visto. Entonces ella ya sabía quién era Iván y todo eso. Yo no lo sabía y cuando la vi dije, por Dios, ¿cómo me ha influido esta película? Sí. Pero hay un modo, en que las sensibilidades, no importa que haya océanos enormes, que las separan, hay un modo en que se coincide. Yo me he dado cuenta cuando he ido a Estados Unidos que he coincidido con muchísimos directores con los que de pronto a lo mejor, y como hemos tenido la misma información, teniendo unas culturas tan diversas, pues compras las mismas revistas, estás en el mismo estado de ánimo, tienes el mismo sentido del humor. Entonces, yo cuando conocí a Jonathan Demme, parecía que era de Madrid él, o yo de Nueva York, porque coincidíamos en el gusto en las mismas películas. Eso pasa cuando te encuentras con gente. Entonces, era underground porque no podía ser de otro modo. Pero además es que el underground no existía y cuando yo las vi, las underground de verdad, dije, soy totalmente underground. Y además ese es mi espíritu. Y te diría que todavía sigo teniéndolo, incluso aunque ruede con muchos más millones. Porque siempre hay cosas que ocurren por primera vez, siempre hay que improvisar y siempre hay que aceptar cosas que no tenías previstas.
Carmen, ¿cómo conseguías la continuidad del personaje? Antes lo hemos empezado a apuntar en la presentación, pero ¿cómo se consigue? Yo hacía lo que él me mandaba. El personaje era complicadísimo, o sea, no es que no pensábamos mucho. Pero hay secuencias que empezáis, una abriendo la puerta, que los 6 meses después sale... Claro, pues imagínate. Ella tiene 3 tiempos seguidos y nada más en 3 primeros planos que van consecutivamente. Yo tenía absoluta confianza en él y él me iba diciendo. Y tú, si te dicen lo que tienes que hacer clarito, pues lo haces fácil. No recuerdo para nada ninguna tortura de tipo psicológico de actriz. O sea, recuerdo torturas de eso, de decirnos, pues empezamos a las 8 y no empezar hasta las 11 de la mañana o cosas así, pero de tipo psicológico, de tal, porque nos acostumbramos a que a veces incluso, me acuerdo en la esquina del Punto, viniste tú a decirnos, entonces tú le dices, ay, qué jersey tan bonito llevas, y tú le contestas, no sé qué, no sé cuántos, y tú entonces te acostumbras a trabajar así, no, yo tenía absoluta confianza en él. No, pero tú te metiste de un modo, quiero decir, fuiste de un mundo a otro con una rapidez desde el primer día, porque además no solo, sino hay cosas muy graciosas cuando la escena de la meada, que no es solo, la escena de la meada no es solo ver a ellas dos, es ver a decir que, venga, ya, venga, sí. Venga, ya no más, ya se acabó, venga, bueno, tú no sé qué. Dirigiendo la meada, y eso era que tú normalmente respetas totalmente mis diálogos, pero ahí eso lo improvisabas porque sabías que tenía que estar ahí y te salía normal y... A mí él siempre me lo explicó muy bien y además sin demasiados rollos tampoco, no tuvimos ninguna conversación profunda de tal. Era, aquí estoy, pues haces esto y tal, y si te encontraba falsa te lo decía y entonces lo hacíamos natural. Y no recuerdo que fuera especialmente difícil. ¿Y la fama que se ha creado luego, Pedro, de ser obsesivo en la dirección y muy exigente en Pepi? No, pero en Pepi hacíamos lo que él quería. Lo que pasa es que como no le dábamos tantas vueltas al coco, pues era como rápido. Quiero decir, aparte que llegábamos a una esquina y nos teníamos que ir en media hora porque si no venía la policía y no teníamos permisos y cosas así. Entonces todo el mundo, me acuerdo que escenas incluso complicadas, ahí la gente hacía lo que le decía. No teníamos la conciencia suficiente de que estábamos haciendo una película, pero teníamos mucha inconsciencia acerca de todo lo que estaba prohibido a la hora de hacer una película. Entonces llegamos sin permiso ni nada y esa desdramatización de todo nos ayudaba muchísimo, enormemente. Que eso ya lo va recuperando con el tiempo y con el tiempo además. El tiempo es jodido, quiero decir, hombre, aprendes mucho de la experiencia, pero yo creo que la experiencia es el gran arma de los mediocres. Yo cuando hago una película siempre quiero Buenas noches, Cayetana, Buenas noches, Carmen, que es la primera película que hago y que no sé hacerla porque todavía no la he hecho. Pero lo que sí eres consciente es de que ya sabes mucho más y sobre todo sabes mucho mejor y de un modo mucho más obsesionado porque has tenido años para obsesionarte. A mí estos 20 años, Carmen, han servido para obsesionarme cada vez más. Y ahora estoy en el punto, que ya lo he intentado en todo sobre mi madre, en dar vuelta para atrás porque si no me voy a convertir, claro, voy a sufrir demasiado. Y no se debe sufrir demasiado. Claro, yo ya he pasado, como soy más mayor, he pasado ya al punto de no sufrir. No, yo sí he sufrido. Ay, me toca todo todavía, ¿no? Estoy claro, es que eso se adquiere cuando ya se es más mayor. La Sociedad Limitada Pedro Almodóvar, Carmen Maura, ha llegado a producir 7 títulos. Carmen ha sido pues desde una monja a una mujer solitaria, una mujer triunfadora, una sexy ama de casa, madre de familia. Lo cierto es que Pedro Almodóvar ha encontrado en ella a muchas de sus mujeres. Pero es todo imaginación, todo por el hilo. Y ahora, nuestro concurso, elecciones generales. El que tenga la polla más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta, será nombrado rey del resto de la noche. Pepi, tú preparada, ¿verdad? Ah, muy bien, pues vamos allá con elecciones generales. Me atrevo realmente a conducirla a través de cualquier tipo de personaje, casi sin que ella se dé cuenta. Como te vuelvo a ver echándole mano a una gallina, me voy al gacete. Y a ver cómo te las arreglas tú sola. Pedro tiene una cosa conmigo, que es que me conoce muy bien y sabe utilizar mis adentros muy bien. Carmen hace una psiquiatra encantadora que es muy buena profesional, pero que sabe muy pocas cosas de la vida, de ella misma y de la gente que le rodea. Entonces se equivoca continuamente, pero con mucho encanto, porque esas son cosas que Carmen sabe hacer muy bien.
¿Vamos a dormir juntos esta noche? No, ya te he dicho que no. No me importa que no me folles. Me basta con que me abraces. Pero al final de toda... La ley ha sido, yo creo, el trabajo más bonito de todos los que he hecho con Pedro. Y hemos llegado a una unión muy especial en esa película. Por primera vez me he encontrado como con un instrumento absolutamente templado a mi medida. Y no sabes lo que es eso. Es decir, no sabes no solo ya el placer que te da, sino la confianza que te da en ese trabajo. ¡Vamos! ¡Riégame! ¡No se corte! ¡Riégame! Como me gustó mucho el fragmento que hacía Carmen, en La ley del deseo de la voz humana, pues pensé, digo, bueno, una situación única y extrema, y con un único personaje, y en plan festival de actriz, y también a ver dónde llegaba Carmen en eso y hasta dónde llegaba yo en una situación única. No me voy de viaje, ni con ninguna mujer. Adiós, mi amor. Te deseo lo mejor. Mentiroso. Pero a lo mejor es verdad. Me puede engañar con todo menos con la voz. Conozco todos sus tonos de memoria. Llevo años trabajando con él. ¡Maldito aparato! ¡No lo soporto! Cualquier cosa que a mí me dice Pedro me hace mucho más daño, mucho más bien que me lo dijera una persona normal, porque ya es de mucho tiempo, ¿no? Entonces, quizá en esta película hemos llegado al máximo de sacarnos el uno al otro cosas, y por eso ha habido algunos momentos de mujeres al de ataque nervios. Bueno, como casi todos sabéis, hace casi un año que no veo a Carmen. Esta es la primera noche que nos encontramos desde Los Ángeles. Entonces quería aprovechar la ocasión para decirle algo. Carmen, tú sabes que este año hemos estado en Berlín y te he traído un trozo de muro. Y bueno, tómalo como sugerencia de que si un muro tan espantoso, tan irracional y tan sólido como aquel ha caído, ese muro que nos separa a ti y a mí, yo creo que puede caer también de un momento a otro. Muchos me nombres. Me gusta la pieza. ¿Te gusta la pieza? Sí, sí. No, Porque es cierto. Es cierto que no, sí. No, era ella, era todo mi universo. En los 80, Carmen fue todo el universo femenino me dio unos al que yo tenía maravillosos, acceso. Maravilloso. Maravillosos. ¿Recuerdas todos los nombres? Es complicado. Ha sido Pepi, Sor Perdida. Pepi, Sor ha sido Perdida, Gloria. Pepa. Pilar, Tina. Tina la Y en Matador, ¿cómo te llamabas? ¿Julia o algo así? Pilar. ¿Un nombre que no te gustaba? Pilar. No. Un nombre ñoño. No, el de Matador no me gustaba, ¿no? ¿Y no es Pilar? No me acuerdo. Yo creo que era Julia. Pues igual, a mí la que mal. más quiero, y yo creo que es donde quizá me lo pasé mejor con él, aunque me lo pasé siempre bien, pero vamos, bueno, fue Tina. La de la ley. Yo el día que lo vi, roja como porque era un tomate. la menos Carmen visible físicamente. Quiero decir, pelo, uñas, andares, caderas, vestidos. Era lo que menos corresponde con ella personalmente. Yo me lo pasé tan... Además era tan buena chica. Se ha enamorado de mí medio Madrid. Tú sabes que es el personaje que he hecho que se ha enamorado más hombres de todos los que he hecho nunca. Era más buena, más generosa, más suya, más... Y decía unas cosas tan bonitas. Y ahí también dije de los párrafos más difíciles que he dicho en mi vida, como actriz. En esa... Porque ahí ya estabas entrenadísima. Yo recuerdo que te pedía cosas y miraba y te daban 30 segundos. Y entonces te decía, ¿serás capaz de hacérmelo en 10? Y en eso, claro, no, quiero decir, ella es sobre todo un instrumento maravilloso. Te lo decía sin nada y eran en 10 segundos. Bueno, me lo vas a hacer en 10 segundos, pero además caminando entre los travelings sin chocar y caerte, claro, porque además y tienes que ir con tacones porque un transexual va con tacones y pelo largo siempre. Y lo hacía. Aprendí mucho a ir totalmente dispuesta por la mañana a los rodajes y eso se me ha quedado. Y eso yo creo que es una de mis ventajas por las que luego los directores me quieren mucho, porque escucho y hago lo que me piden. Algunas veces es más divertido porque te piden cosas más sorpresivas y a mí lo que más me gusta es cuando estoy rodando y un director me pide algo que digo... Y luego me lo tomo en serio y lo hago. Y es lo que más me dio... Y luego también me dio seguridad en que era capaz de hacer papeles muy distintos, claro. Porque de repente he tenido físicos tan distintos en sus películas. Bueno, todo. Hace poco decía Carmen en una entrevista a Elvira Lindo que ella ha hecho personajes contigo que nunca volvería a hacer porque han sido absolutamente únicos.
Pero que ella también te ha dado muchas cosas. ¿Qué crees que os debéis mutuamente? No, yo no sé cómo quedaba eso. Yo le decía que no teníamos sensación de... Es una cosa mutua. Sí, que no teníamos sensación de yo te debo a ti, tú me debes a mí. Yo me puse completamente en sus manos y le daba todo mi entusiasmo. Y él me dio unos personajes divinos. Es que esa disposición no se pone en el contrato, ni se puede exigir, porque es algo absolutamente personal. Esa disposición de me pongo en tus manos. Sí, claro. Es la mejor, pero realmente no se os puede, quiero decir, no es exigible. Hay algo de entidad del actor que continúa dentro de él. Entonces, y en el caso de Carmen era realmente, aquí estoy, y esa era desde el primer momento. Entonces, eso al director le da una enorme confianza, pero, y claro que se siente agradecido por eso, claro que sí, sobre todo porque hay otras personas que no te lo dan. Pero el cine, el cine se hace con mucha gente. Pero básicamente, quiero decir, la imagen la ponen los actores, Y el trabajo de actuar es de dos. El espejo, el director es el único espejo que tiene el actor. Y es un espejo ante el que se siente desnudo, porque además vemos todo. Sí. Todo lo que hay en la persona actor. Es verdad, sí. Y entonces, nadie, es una cosa recíproca, quiero decir, no se puede hacer solo con el director o solo con el actor. Entonces, hemos compartido unos años y unas películas muy afortunadas para nuestras carreras, creo. Y pues qué bien, pero no es, me debes esto tú o yo le debo a ella, no es ese sentido. Claro. Lo que sí hay es que... compinchados. Supongo que vuestra ruptura fue magnificada por los medios de comunicación y me da la sensación de que vuestros sentimientos ahora mismo van por otro lado. Yo no sé si es intuición, a lo mejor deseo, de que hay posibilidad de que volváis a trabajar juntos. Nuestra ruptura fue como de Hollywood. Pero vamos ya... Como de Hollywood. Como de Hollywood, a lo grande. Fue una... Fíjate que en este momento se hubiera sido ya realmente una guerra civil, según están los medios para magnificar estas cosas. Qué horror, ahora mismo... con la sensibilidad mediática que hay hacia que dos personas se separen, pues fue una cosa además como oficial. Era como si separara la nieta de Franco y su marido. Sí, fue... Y bueno, no quiero decir de que entre dos personas que conviven profesionalmente tantos años como convivimos nosotros, hay roces, y sobre todo una relación apasionada como teníamos, es parte de la relación que haya un momento en que aquello se rompa. En que ya no puedas más. Y que se rompa violentamente. No que puedan más, no. Que te enfrentes directamente. Pero si eso es lo que... No os ocurre en los matrimonios. Tú no te has separado más de una vez de un novio. Varias, hijo mío. Y no... Sin violencia casera, ¿comprendes? Porque yo disto de Lucy en eso, pero... Ya, no, yo digo cuando digo violencia de quedarte mal con la otra persona. Sí. Que lo ideal es que te separas y quedas amiguísimo de la otra persona. Eso es muy y difícil. es tu mejor cómplice. Esto es muy difícil. Pero, pues yo tengo un temperamento muy apasionado. Para bien y para mal. Supongo que Carmen también. Entonces no quedamos como amigos. Quedamos fatal el uno con el otro. Pero ahora estamos normales.